Internacionalista, columnista de Diario Correo, don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, para hablar de este tema, de lo que pasa en Venezuela, una situación bastante complicada. Don Miguel Ángel, gracias por venir esta mañana. Antonio, buenos días. La situación es difícil porque tenemos a un Nicolás Maduro que, digamos, cierra el Congreso, le da competencias a un Tribunal Supremo de Justicia, habla o critica a los organismos internacionales que ya han asumido posición o a países como el Perú. ¿Qué viene ahora en este país? ¿Ya estamos hablando de una dictadura? Pero por supuesto que sí, Antonio. Lo que aparecía en esa nebulosa para algunos países en la región o para algunos juiciosos era si realmente en Venezuela existía o no una dictadura al margen del Estado de Derecho, o si había o no una ruptura del régimen democrático. Lo de ayer confirma, Antonio, la naturaleza de un acto de facto, es decir, de hecho, no de derecho. Por lo tanto, la Carta Democrática Interamericana en estos momentos, en su artículo 20, está absolutamente pintada tal como se describe la realidad venezolana. Se ha producido una ruptura del orden democrático porque la Asamblea Nacional, cuyo parlamento, cuyos miembros fueron elegidos por el voto soberano el 6 de diciembre del 2015, representa un poder del Estado legítimo, y el Poder Ejecutivo lo que ha hecho es, por estos atributos basados en la coacción, en el imperio del poder, pues lo ha desaforado y le ha quitado todas las competencias, lo ha cerrado, y eso es transgredir el orden establecido en la Constitución Política de Venezuela, y por eso es una dictadura. Ahora, muchos, sobre todo aquellos que son allegados al señor Maduro, señalaban de que al haber sido un gobierno democráticamente elegido, entre comillas, ¿no? En una reciente elección, en una reciente elección donde creo que usted estuvo en algún momento también de observador. Así es. La duda es entonces, con esto, ese argumento se cae, se deslegitima totalmente, porque usted veía real a Verónica Mendoza, sus congresistas, que en su momento hablaban de respetar esa decisión de los venezolanos. Exactamente. Se está quitando el velo de aquellos que creían que Venezuela tenía un régimen democrático. Nada de ello. Acordémonos que fue Chávez quien prácticamente en una suerte de acto medieval ungió al señor Maduro, le traspasó la posta de la gobernanza. Hubo elecciones fraudulentas donde Enrique Capriles pierde justamente por la manipulación que se hizo de las elecciones. Entonces, desde el comienzo fue un gobierno ilegítimo. Pero no hay que olvidar, creo que no se está diciendo en las últimas horas, Antonio, es que hace un par de meses la propia Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo del señor Nicolás Maduro. O sea, ya era un gobierno de facto, un hombre que está al mando del poder sin tener la legitimidad del derecho y el amparo de la sociedad venezolana. Lo de ayer lo que está haciendo es reconfirmar, pero esto ya extralimita el proceso. Como te digo, ahora la Carta Democrática Interamericana, donde el señor Almagro, 2 informes consecutivos durante el tiempo que él lleva al frente de la Secretaría General, diciendo que hay que mirar hacia adentro de Venezuela, el Consejo Permanente, su evaluación, una comisión, agotamiento de gestiones diplomáticas, frente a una ruptura que se acaba de producir, lo que vendría en consecuencia es la convocatoria a una asamblea general, Antonio, con lo cual los cancilleres de los 34 países deberán tomar una decisión frente a lo que está pasando en Venezuela. Ojalá, como corresponde, se alcancen los 2/3, que son 24 países. Aún no lo hay, pero se tiene que buscar por la conciencia social interamericana para la calificación de este muy mal ejemplo que es Venezuela. Ahora, si uno justamente ya se traslada a cómo sería o cómo votarían los otros países en esta asamblea, pues obviamente seguro Bolivia, Ecuador o algún país en Medio Oriente van a poner reservas, pero prácticamente hay una mayoría que usted cree que va a rechazar. ¿Y cuáles serían las sanciones a futuro? O sea, ¿cómo realmente esto impactaría en Venezuela? Antonio, primero, todavía no, yo tengo mis dudas, lamentablemente no se va a llegar a los 24 todavía, porque hay que decirlo, el chavismo coludido
coludido con el gobierno castrista, han venido influenciando muchísimo a los países de Centroamérica, de las Antillas, el Caribe, y ahí tú sabes que está la mayor cuota de los miembros de la OEA. Pero imaginemos que esto prospere como nadie pensaba que iban a reunirse 20 países hace 3 días para emitir un pronunciamiento, para averiguar qué es lo que está pasando exactamente en Venezuela. Si esto prosperara, si se produjera una suspensión de la OEA de Venezuela, entonces las consecuencias inmediatas siempre son, Antonio, en el siglo XXI las de carácter económico. Un Estado paria, aislado, no va a tener la confianza internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, los clubes internacionales, los bloques económicos internacionales no van a apostar por un país cuyas reglas internas, que son la base en el ámbito jurídico, no están bien puestas. ¿Y esto qué va a hacer? Va a retrotraer al propio gobierno, lo va a arrinconar. Como decíamos hace pocas horas, la gente saldrán a las calles, Antonio, y entonces seguramente habrá un proceso que nadie quiere, un proceso de violentación social, donde como esa consecuencia seguramente se pueda dar paso a otro estadio, que es el que quieren los venezolanos: elecciones libres y un gobierno democrático. Ahora, digamos, las comparaciones son odiosas, pero muchos han hablado de que hay una similitud entre lo que pasó aquí el 5 de abril con el autogolpe de Alberto Fujimori y la situación en Venezuela. Incluso hoy día un diario lo titula así, pero esta, digamos, decisión o esta postura en Venezuela tendría que seguir el mismo destino de lo que pasó aquí con Fujimori, que al final se quedó por casi 10 años. Él habló de una disolución temporal. ¿Hay una comparación entre ambas situaciones, entre ambos episodios? Fíjate, Antonio, en esto tenemos que ser claros. Como un hombre del derecho que soy, lo tengo que decir. El golpe de Estado es la interrupción de la vigencia del sistema, del imperio del derecho, del ordenamiento jurídico, de la democracia. Eso pasó en 1992 y acaba de pasar en estos momentos en Venezuela. No hay absolutamente ninguna diferencia. Todos los contextos que se digan, nombres como Alberto Fujimori o Nicolás Maduro, procesos en el que el Perú luego del autogolpe seguramente la gente no salió a las calles y ahora sí aquí en Venezuela seguramente sí van a salir a las calles, son exógenos. El rompimiento del Estado de Derecho se está produciendo, es técnicamente un acto de facto, no de derecho, y lo que hay que evitar, eso sí, es que sobre la base de este imperio que ahora ha acumulado Nicolás Maduro, más todavía porque ya desaforó a la Asamblea Nacional, pueda perpetrarse en el poder. Para que eso no suceda, la comunidad internacional y las calles tienen que hacer su trabajo y evitar que en América Latina, en el pleno siglo XXI, se siga instalando una dictadura como la que hay en Venezuela. Don Miguel Ángel, apelando su síntesis, porque estamos contra el tiempo, en todo caso, si hubiera una nueva convocatoria de elecciones en Venezuela, cosa que no ha dicho Maduro, como sí hizo Fujimori, ¿esto normalizaría la situación? Igual hay un antecedente, pero ¿normalizaría la situación o ya quedaría? Podría hacerlo, pero eso sí, las reglas ya no podría ponerlas el gobierno. Tiene que haber la comunidad internacional, una presencia sustantiva, observadores internacionales. Solamente así se puede dar cuota de una garantía de un proceso que en estos momentos no existe. Don Miguel Ángel, como siempre, gracias por estar con nosotros en los desayunos de Correo Ucil y Willax. Bien, vamos a una pausa y volvemos.